Bienvenido al segundo módulo de nuestro curso de estática estructural. En este módulo veremos lo que es el análisis estructural de cerchas o armaduras. Comencemos por la definición. Una cercha es un tipo de estructura que consiste en un conjunto de elementos lineales tipo biela unidos entre sí en sus extremos, formando ya sea triángulos planos para el caso de cerchas planas o pirámides huecas para el caso de cerchas espaciales. Todos los elementos se consideran articulados en ambos extremos. Todas las cargas se suponen actuando solo en los nudos. En las siguientes imágenes vamos a explicar un poco. Acá en la foto vemos lo que sería un conjunto de cerchas planas. Estamos viendo una estructura de un puente carretero formado por varios grupos de cerchas planas, como la que estamos viendo acá. Esta sería la cercha plana y está conformada con unidades como la que vemos a su izquierda. Esto es un triángulo. Un triángulo plano formado por tres barras rectas que se unen en nudos. Para el caso de la imagen abajo a la derecha, lo que vemos es una celosía espacial o cercha espacial. Una estructura de este tipo se compone de elementos como los que vemos acá, que son pirámides huecas. Entonces son un conjunto de este tipo de unidades de pirámides huecas las que conforman este tipo de estructura. Muy bien, continuemos. Vamos con lo que es el análisis estructural. Analizar una estructura significa determinar las fuerzas que actúan sobre ella, ya sean fuerzas externas, como por ejemplo cargas y reacciones, o también fuerzas internas dentro de los elementos. Y en fuerzas internas tenemos tracción, compresión, flexión, corte o torsión dentro del elemento, de cada elemento. Bien, a las fuerzas internas de tracción y de compresión se les llama en conjunto fuerzas axiales, porque son fuerzas que viajan a lo largo del eje de la pieza lineal. Los elementos de una cercha solo tienen fuerzas internas axiales, es decir, a continuación, cuando hagamos análisis estructural de nuestras estructuras de cercha, vamos a ver que los elementos solamente tienen o compresión o tracción en cada elemento. Ok, ahora hablemos de metodologías, métodos de análisis para cerchas. Y vamos a concentrarnos en lo que son cerchas planas. Veremos dos métodos. Uno llamado el método de los nudos, y el otro llamado el método de las secciones. Cada uno lo veremos por separado y con cierto grado de detalle. Para el método de los nudos,
aislamos cada nudo, como se ve acá, y colocamos todas las fuerzas a las que está sometido. En este nudo aislado con sus fuerzas hacemos un análisis de equilibrio. Y a través de ese análisis obtenemos el valor de las fuerzas que llegan al nudo. En el método de las secciones tenemos que cortar o seccionar algunos elementos de la estructura de cercha para poder visualizar en esos cortes o secciones las fuerzas internas en esos elementos. Y a través de ecuaciones de equilibrio también vamos a descubrir cuánto valen esas fuerzas internas. Ahora hablemos del método de los nudos. En este método se analiza nudo por nudo, es decir, uno a uno independientemente. En cada nudo vamos a verificar el equilibrio de fuerzas. En un nudo aislado solo podemos aplicar dos ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0, esa es una ecuación de equilibrio, y la otra ecuación de equilibrio que podemos aplicar es sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0. Una fuerza interna de tracción actúa jalando al nudo aislado, mientras que una fuerza interna de compresión actúa empujando al nudo aislado. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tengamos un nudo aislado, un nudo que tenga por nombre, por ejemplo, A, y aquí exista una fuerza que está jalando al nudo, lo está tironeando. Esa fuerza para nosotros va a simbolizar tracción. Vamos a colocar acá otra fuerza, igual está jalando al nudo, también sería de tracción. Y vamos a colocar acá una fuerza empujando al nudo de derecha a izquierda. Esta fuerza sería de compresión. Esa va a ser la manera en la que vamos a hacer los análisis de fuerzas de equilibrio en cada nudo aislado. Continuamos. Cada fuerza interna en una barra es una incógnita. Inicialmente, supondremos que la incógnita es de tracción. Esta es una suposición inicial para todas las incógnitas. Si el resultado es positivo, luego de hacer el cálculo de las ecuaciones de equilibrio, significa que dicha fuerza interna evidentemente sí era de tracción. Ahora, si el resultado diera negativo, significa que esa fuerza interna es en realidad de compresión. Por último, vamos a decir que el análisis se inicia siempre en un nudo que tiene por lo menos una fuerza conocida y no más de dos incógnitas. Para poder aplicar nuestras dos ecuaciones de equilibrio, las incógnitas no deben ser más de 2. Veamos ahora lo que es el método de las secciones. Este método se utiliza cuando necesitamos conocer las fuerzas internas solo en algunas barras específicas, sin la necesidad de resolver todos los nudos de la cercha. Este método se basa en suponer un corte o sección sobre la cercha, de manera de separarla en dos porciones de estructura.
Luego decimos lo siguiente: como toda la cercha está en equilibrio, entonces cualquiera de las dos porciones también estará en equilibrio y por lo tanto se puede elegir una cualquiera de las dos porciones y aplicarle las tres ecuaciones de equilibrio estático para obtener las fuerzas internas incógnitas en las barras seccionadas o cortadas. Como solo podemos aplicar tres ecuaciones de equilibrio estático, debemos escoger el trazado de la sección de manera de cortar como máximo 3 barras. Veamos esta imagen. Es una estructura de cercha en la cual se nos ha encargado obtener las fuerzas internas en las piezas que se ve de color naranja. Solamente en estas 3 barras, por lo tanto podemos aplicar el método de las secciones, que consiste en cortar la estructura pasando por estas 3 barras y luego separar la estructura en 2 bloques, 2 subestructuras, de manera que donde hicimos el corte en cada barra podemos, entre comillas, visualizar la fuerza interna en estas barras. Que sería algo así. Aquí ya nosotros tendremos que elegir trabajar ya sea con el bloque del un lado o elegir trabajar con el bloque del otro lado. A continuación veremos ejercicios resueltos paso a paso de estructuras de cercha.